En la sesión anterior llegamos hasta esta parte. Se supone que todos tienen estos. Entonces, si lo reviso en alámbrico, veo que cambiamos la altura de esto, pusimos los anclajes acá y estaría todo relativamente bien posicionado. Si yo reviso el CAD, que está, si yo veo una elevación, por ejemplo, estoy en la elevación, control P, ¿se acuerdan las elevaciones? En el CAD que está dibujado de fondo, parece que esto es una vista bidimensional, es un plano ese. Si veo ese CAD, me aparece, tal cual como lo hemos estado dibujando, está la fundación, está este sobrecimiento, está esta lechada que le dijimos, viene una placa, vienen los rigidizadores, y acá arriba que ve, como rayas igual, otra placa. Hay que hacer esa otra placa entonces. Y como el componente no tiene esa otra placa, tenemos que hacerla separada del componente y después vamos a hacer subir esos anclajes. Entonces, vámonos acá a ventana, vamos a la vista 3D y en la vista 3D me voy a planta, control P si no lo tengo en planta, si está así, control P y vuelvo a la planta. Y acá le voy a recomendar que lo vea como alámbrico, control 1. Aquí dejé unas letinitas ahí que las dejé por defecto, pero que me molestan. ¿Todos tienen esa pletina, no? Hagámosle doble clic. Ojo, para que me funcione. Si no le abrió esto, ¿se acuerda de eso, no? Alt C. Si no le abrió eso, tiene que estar activo. Recordemos qué cosa para yo poder elegir el componente. El triángulo blanco transparente con el cuadrado verde. No ese, este. Ahora sí puedo elegir el componente. El componente me sale rojo. Esto lo había dicho, ¿no? Esto rojo significa que tiene un error. El error que tiene es que la clave está oculta. Me lo tira como error, pero podemos seguir trabajando con él. Ahora sí que tengo el triangulito verde. Doble clic aquí. Y ahora sí me vuelve a aparecer esto. ¿Y qué quiero cambiar? En anclajes, váyase a la pestaña anclajes. Aquí me aparece este cuadrado de acá, que es ese elemento de acá. Vamos a ponerle ahí que diga no. Y vamos a modificar. ¿Cuál es el comando para modificar? Alt M. Ese. Cuando pongo Alt M, salen esos cuadrados que están ahí. Perfecto. Me molestaban. Y además, me pasa otra cosa. Habíamos cambiado. Hay una cosa que alguien me hizo observación por ahí, así que quedó bien aquello. Que esto de acá tiene una perforación, que si bien es cierto no se ve. Uno entiende que si paso por la placa, acuérdense que esta placa se va a construir así, tiene que perforarse esa placa. Si le hago la perforación exactamente del tamaño del perno, eso no me va a coincidir nunca en obra. Por lo tanto, ya que estoy acá, con doble clic, ya le puse no acá y puse modificar, me voy a ir también a tornillos. Vayas a tornillos. Y en tornillos, acá en este cuadrante dice tipo de agujero, dice ovalado. Acá está sobredimensionado eso, pero cuando yo hago un agujero, no tiene que ser circular exacto del diámetro del perno, sino que tiene que ser ovalado para que yo pueda encajar ese perno dentro de eso. Y aunque dice ovalado, está con 0 para cada lado, entonces tengo que ponerle ahí unos, pongamos de 20 en este lado. Ahí me muestra para qué lado se va a ovalar. Si aprieto Alt M para modificar, aparece ahí en naranjito, está como pintado, es como un hatch, pero eso indica que hay una perforación ovalada y eso me va a permitir coincidir mejor eh, el perno que va ahí. Eso sí, cuando hago eso también, me pasa otro problema, que estoy demasiado cerca del borde con esta perforación ovalada. ¿Se entiende, no?
Entonces tengo que alejarme un poco también de ese punto. ¿Dónde veíamos eso? Acá. Yo había puesto que al eje del perno, en este caso, sería esta parte, es a 25, y al eje de este perno es a 25, pero como le pusimos una perforación ovalada de 20, acá decía 25-25. En realidad eso no es necesario porque al eje se va a cambiar solo. Aquí borre esos números para no confundirnos. Y esto medía 45, 360, la clase anterior. Ponemos Alt M y ahí queda más centrado. Lo que me interesaba en realidad es que esta distancia de acá se separara más. Si ahora le pongo Alt O, este elemento de acá, desde donde está el borde de la perforación hasta adentro, hay más de 25, que es lo mínimo que se exige por norma. Y aquí quedó pasado, pero queda equilibrado finalmente. Esta de 45, que es lo que buscábamos. ¿Se entiende, no? Y en eje hay 45 para cada lado. 45 acá y 45 acá. Entonces, actualizamos la vista. Y quedó con la perforación, con el refuerzo como corresponde. Ahora vamos a poner una placa encima de esta otra placa, como sale en el CAD. Pero si yo pusiera una placa con la herramienta aquí mismo de placas de anclaje, dice placas adicionales. Uno dice, son dos placas, esta, no sé cómo funcionará eso. Pero la verdad es que esto siempre va a hacer que el pilar se corte y entiende que esta placa en realidad, si pongo una placa adicional, va a estar adentro del hormigón. Entonces, no es eso lo que debemos hacer, sino que poner una placa recortada encima de esta placa de abajo. Entonces, cierro esto, Alt C, y lo que vamos a hacer en planta, me voy a poner en Control P, siempre y cuando esté en el 3D acá. Sí, estoy en el 3D. Y voy a dibujar con vista, acá yo decía Control 1 para que se vea alámbrico. Igual el componente se ve gris. Control I. Voy a la planta del eje más menos 00. Ahí sí. Ahí estoy en más menos 00. Y ahí estoy en planta. Se ve igual. ¿Sí? ¿No? Lo que puedo hacer es decirle a este componente que se vea translúcido. Es un buen ejemplo. ¿Todos lo ven así? Le hago doble clic acá al espacio en blanco y aquí donde dice visibilidad de tipos de objetos, pongo visualizar. Y aquí me dice, podríamos prender otras cosas aquí también. Componentes que no encuentra, todo, puntos, partes, tornillos, agujeros, soldaduras, plano de construcción, en componentes. Acá, en componentes, dice render. Por defecto se ve el componente siempre como render. Que ese ya sabe que nuestro render es el color es feo. Vamos a poner estructura alambre. Pinche estructura alambre y ponga Alt M, Alt O. Ok. Ahí se ve como estructura alambre. Ahora sí puedo dibujar porque veo lo que voy a dibujar. Me voy a placa, doble clic, PL20, que está en 20, modificar, aplicar, ok. Y ahora sí dibujo punto por punto rodeando esta parte de el pilar. Voy a partir de aquí ahora, arriba, de la mitad, pincho, me hace la línea, pincho acá, pincho acá, pincho aquí, el perfil morado, porque el otro es el AutoCAD, el verde que se ve abajo, pincho, llego hasta, mira ahí no me pinchó, pincho, acá en la mitad, pincho, en la mitad de la placa de abajo, que es la de arriba acá, pincho, pincho por acá, pincho por acá, pincho acá y aquí cierro o aprieto el botoncito del medio, la ruedita del teclado. Escape, escape, y acá se dibujó, ahora sí se ve claramente. Esa placa me voy a poner una elevación del eje A. Esa elevación del eje A, no veo la placa tampoco, tengo que poner control 1. Ahí se ve, tomo esto, pongo, desde aquí lo vamos a mover.
mover, pincho este punto y lo muevo hasta este punto. Y queda ahí preciso arriba. Todavía no he terminado. Es una placa. Lo voy a ver en control 4 para que se entienda. Ahí sí. La placa pasa por todo el contorno del pilar. Puedo poner esa placa así. Y ahora, entonces, voy a hacerle un mirror. ¿Cómo se hace el mirror? Voy a volver a mi planta del nivel más menos 00. Control P. Eso sí, más que control P, primero tengo que elegirla. Voy a poner de nuevo control 4 para verlo renderizado. Y voy a seleccionar esta placa. Esta placa ahora se ve alámbrico, como le dije que se tenía que ver alámbrico, se ve alámbrico el componente. Selecciono esta placa, botón derecho, copiar especial, y me dice ahí espejo. Pincho espejo y funciona igual que el mirror. Aquí me voy a poner en control P. Ahí control P. Y ahora sí hago el eje de simetría desde aquí hasta, puede ser este nomás, hasta acá. Pum. Y me salen unos números ahí y le pongo ahí copiar. Si no le digo copiar, no me va a hacer el mirror. Copiar. Pum. Y ahí se hizo el mirror y le pongo OK. Entonces ahí tengo dos placas idénticas, espejadas y más lindas que el sol. Entonces esta placa tiene que tener las perforaciones para que yo pueda pasar este perno para allá y poder amarrarlo. Entonces primero voy a hacer la perforación, pincho donde dice tornillo. No hay una herramienta que diga perforación, sino que es tornillo. Cuando pincho tornillo, me dice acá abajo, elegir parte para atornillar. La parte para atornillar es este elemento. Este elemento me sigue diciendo elegir otras partes. Yo podría estar eligiendo partes para siempre, pero no. Llego hasta ahí y para poner enter aprieto la ruedita del medio del mouse como si fuera un botón. Y ahí cuando aprieta me dice, si es que me pesca, elegir primera posición. Elegir primera posición es el eje de cómo distribuir. Puede ser este también, puede ser desde este eje o este eje. Ya que tengo esta línea bien dibujada, pincho acá, voy a ser exagerado y voy a pinchar acá. Este es el eje de por donde van los pernos acá. Me hace dos pernos, los dibujo al tiro porque no modificamos eso. El orden de los factores no altera el producto. Hago doble clic en esos pernos y ahí modifico eso. Primero que todo, yo no quiero hacer el perno, podría hacerlo. Vamos a borrarlo primero. Sino que lo que quiero hacer son los agujeros. Aquí voy a prender todos los agujeros para que pase por todo lo que tenga agujero. Modificar. Se dibujan los agujeros, así es como se dibujan, no es que se vea para adentro, sino que lo simplifica tecla y lo muestra como un hatch ahí encima. Y voy a decirle qué tipo de tornillo es el que va a poner ahí. ¿Qué tornillo es? El anclaje 4.6. Perfecto. Modificar, con eso me cambia el diámetro, era el mismo diámetro que había antes. Y le voy a decir aquí la forma matriz. Distancia tornillo X. ¿Cuál es la distancia entre los tornillos? En X. Entiendo que esa es la X. Entonces de aquí hasta acá es, lo vimos anteriormente, 360. Y distancia tornillos Y, 360. Si pongo modificar, se modifica. ¿Cómo pongo más tornillos? Se dirá uno. Si yo aquí, por ejemplo, empiezo a poner, igual cuando hicimos los ejes, pongo 100, espacio, 100, espacio, 200, espacio, 50, no sé, y modifico eso, se van poniendo tornillos, ve, no son tornillos ahora, son perforaciones, me hace la perforación, entonces, si quiero ir poniendo más, voy poniendo espacios entre medio y pongo la distancia. En este caso, solamente 360, y ahí entiende, modificar, que hay distanciados entre las perforaciones 360 y 360. Antes de cerrar esto, tengo que ver que este elemento tenga una perforación ovalada y que como aquí estaba en X, en 0, aquí podríamos ponerlo en Y.
O sea, en X está en 20 abajo, aquí en Y lo voy a poner en 20 para que ahí se calcen. Me estoy inventando cosas. Modificar y ahí queda con la posición para que yo pueda hacer calzar este elemento. Eso sí, si me pongo Control P, que se vea aquí con Control 1 que, mire, no me calzó, que la perforación calce con el elemento de abajo. Entonces eso es porque aquí le puse 360, pero aquí no me fijé en esta parte que dice punto inicial 35. Entonces ese punto inicial es 45. Ahí sí, me hace cada elemento partir de donde tiene que partir. Modificar, aplicar. ¿Qué pasa aquí? Tenemos las perforaciones, pero queremos ponerle los pernos también. Para ponerle los pernos hay que ponerle el hilo. Ese es el hilo. Prenda el hilo. Y vamos a ponerle una tuerca acá. Vamos a ponerle ahí unas golillas, ¿sí? Y acá, al final también, una golilla acá. Creo que con eso va a estar ahí sobrada. Modifiquemos. Al posicionarlo, me muestra ahí donde va a ir la golilla, los pernos y qué sé yo, pero me lo muestra al revés. En realidad esto se aprieta de arriba, se deja apretado con una pequeña pernito chiquitito ahí. Entonces esto tenemos que rotarlo. ¿Cómo se rota? Acá en rotación dice delante, pero si le pongo delante, le pongo ahí 180, modificar, se rota, pero queda dentro de la perforación. Por lo tanto, aparte de rotarlo, tengo que moverlo. Y yo sé que eso mide, según yo, 50. ¿Desde dónde? En profundidad. No me pescó. Modificar. Menos 56, no había modificado. 50. Modificar. Acuérdense que hay que hacerle doble clic. Pum, pum, pum. Y ahí queda en 50. ¿Qué es eso? Recuerde que cuando no me pesca es porque no le he hecho doble clic. Modificar. Le puse 52 para que me pesque esa colilla, pero en realidad esa colilla la vamos a sacar nomás. Modificar y que queden 50 nomás. 2 milímetros. Ya. Ahí me deja entonces. Lo que hice fue rotarla en 180, ya me quedó en 0 de nuevo. Mitad 50 y quedó con las tuercas listas para que yo alargue este elemento de acá. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya. Una vez que hace eso, lo que nos falta es modificar de nuevo nuestro componente que va a subir ese elemento para allá. Me voy a poner una elevación, voy a cerrar esto. Me voy a poner una elevación para ver cuánto tiene que subir aquello. Si me voy a darle GA, por ejemplo, control P, lo veo en elevación y veo que lo que quiero cambiar es este anclaje que tiene que llegar hasta allá arriba. Esa información, si lo veo, me lo da aquí en anclajes. Me dice que desde la parte de arriba, que aquí lo tenemos en 50, pero si yo me acordaba de 50, hay 50 más, esto lo vamos a borrar, le puse 1000 para, se borra nomás eso. Y acá pongo 300, porque esa distancia me la va a Alt M, me la debería modificar. Ahí sí, y pasa de largo y se inserta en nuestra placa de arriba. Alt A, Alt O. Ya, ahora vamos a soldar. ¿Qué vamos a soldar? Todo esto, si se fija, esto yo sé que hay varias cosas soldadas, pero no se ve la soldadura. Pero aquí esto está separado. Esto está con un componente, lo sabemos, y esto está separado totalmente. Entonces, lo que tengo que hacer es soldar los elementos que están soldados. Pero para soldar, lo ideal es ver la soldadura. Por defecto, Tecla no muestra la soldadura para no confundirlo, para no ocupar muchos recursos. ¿Cómo muestro las soldaduras? Doble clic en el espacio en blanco.
Y en lo mismo que nos metimos recién, acá, en visibilidad de tipos de objetos, a apretar el botón visualizar. Y aquí donde dice soldaduras, fíjese que al lado hay una casilla que está desactivada. Pínchela. Y además al lado, lineal, dice, al lado de soldadura, está esta otra casilla apagada, pínchela y dice rápido. Pinche rápido y póngale exacto. Al hacer eso, Alt M para modificar y Shazam. En el componente, todo lo que está soldado ahora tiene unos bordes celestes que antes no tenía. ¿Los ve? Todos esos elementos están soldados. Los rigidizadores. El pilar, entiende que se suelda a la placa. Pero, si veo esto, nuestra nueva placa no está soldada, por lo tanto tenemos que nosotros soldarla. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a acero, acá arriba, acero, y al lado del tornillo que acabamos de trabajar con él, está soldadura. Me gusta leer esto porque es importante. Lo que más me interesa aquí es donde dice el orden de selección, o seleccionar, el orden de selección es importante. Los objetos soldados entre sí con soldaduras de taller conforman automáticamente conjuntos. Es importante el orden. Si no le resulta soldar por un lado, va a tener que hacerlo para otro lado. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Yo ocupo la soldadura más fácil de visualizar inmediatamente, que es pinche esto y crear soldadura poligonal. La gracia de esto es que voy dibujando la soldadura que quiero hacer. Pinche soldadura poligonal y hágale un doble clic. Perdón, primero haga doble clic aquí a esta especie de soplete. Debería ser una soldadura al arco, pero se ve como soplete. Doble clic ahí. Y me dice qué tipo de soldadura tiene por defecto. Vamos a unir esta placa con esta placa de acá. ¿Cómo hacemos? Elegimos acá en tipo, háganlo nomás. En tipo elijamos esta forma. Y vamos a simplemente poner Alt M, Alt M, Alt A. Si puede ver el aplicar mejor, ahí está. Modificar, aplicar y OK. Se cierra y ahora decido cómo voy a aplicar esa soldadura. Pincho el elemento que quiero soldar, el otro elemento, de atrás para adelante, botón del medio, ahí lo creo. El orden es súper importante. Si no me resultó de adelante para atrás, lo hago de atrás para adelante. Ahora lo mismo hago al otro lado. Pincho. Entonces ahora ya sé, soldadura, crear soldadura poligonal. Pincho este elemento, de atrás para adelante, botón del medio, ahí quedó el tiro. Guardar. Tenemos entonces la parte de arriba, vamos a hacer la parte de abajo del rigidizador. Me voy a soldadura, crear soldadura poligonal, elegir parte. Aquí voy a elegir primero el rigidizador y segundo este elemento. Y ahora me dice elegir posición de polígono. Voy a probar de atrás para adelante. Ahí, fijarse dónde parte, porque punchi. Y hasta acá, pum. Botón verde, no lo dibujó. ¿Ve? Era el orden contrario. Seguramente que voy adentro. Control Z. De nuevo. Control Z. Es así de divertido. Aprieto entonces, soldadura. Ah, lo que me equivoqué es el tipo de soldadura. Muy bien. No puedo hacer esta soldadura ahí. Tengo que cambiar la soldadura con la soldadura en bisel, que es la que estaba por defecto. Modificar, aplicar, OK. Y ahora sí, seleccionar elemento para soldar. Este.
Se pone colores, me lo pinchó, me lo hizo solo. Tengo que decirle, perdón, crear soldadura poligonal, elegir puerta de soldar, esta y esta. Y ahora voy a elegir posición de polígono. Voy a probar de nuevo de atrás. Que me salga el endpoint ahí, si no me pincha a cualquier lado. De atrás para adelante, pincho, botón verde, ahí sí. Ahora del otro lado, es latoso, pero es divertido. Soldadura, lo que se me olvida siempre, crear soldadura poligonal. Pincho el rigidizador. Esto de acá. Atrás. Para adelante, achuntarle al endpoint, ahí sí. Botón del medio. No me resultó, porque el orden de los factores acá es al revés. Control Z. Es así de pesado. Crear soldadura poligonal. Elijo el rigidizador. Elijo este elemento, pero ahora me voy desde adelante para atrás. Mañoso como el solo. ¿Cachó? Lo otro que podría haber hecho es elegir primero la placa y después el rigidizador y de ahí atrás para adelante. Entonces, para que se acostumbre, va a ir haciéndolo. Por eso son hartos rigidizadores. Va a ir soldando cada uno. Voy a hacer otro más yo. Voy a ir haciéndolo, mire. Hágalo usted también. Soldadura poligonal. Este rigidizador con esta placa. Voy a probar de atrás para adelante. Pum. Rigidizador, placa. De adelante para atrás. Ahí sí. Rigidizador, placa. Maravilloso. Y por último, me llegué al final. Si yo llegué al final, usted también. Rigidizador, placa. De adelante para atrás. ¡Pum! Todo soldado los rigidizadores a la placa. Y ahora lo mismo por el contorno del pilar y la placa. Soldadura, crear soldadura poligonal. Selecciono el pilar, después la placa. Y con mucho cuidado ir viendo los puntos de referencia ahí. Endpoint, achuntarle, si me sale un perpendicular me va a tirar por cualquier lado. Después endpoint, siempre acercarse a los endpoint. Endpoint. Ahí sale perpendicular. Quiero que me salga endpoint, endpoint, ahí sí. Giro con control shift. Ruedita. Endpoint. 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 Y hasta donde está la otra soldadura. Endpoint. Botón del medio del mouse. Para terminar. Quedó esa parte. Lo mismo para el otro lado. Soldadura. Soldadura poligonal. Pilar. Placa. Con mucho cariño y cuidado. Ese endpoint. 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 De cualquier lado. Ahí sí. Endpoint. 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 Y ahí. Endpoint. Botón del verde, botón del medio y ahí quedó perfectly. Vamos a hacer las vigas entonces. Si veo las vigas, la que hicimos la clase, la primera clase, hace un par de videos atrás, hicimos esa viga ahí. Pero si la revisamos en planta, no sé si estoy en la planta, voy a irme al 3D acá. 3D. Y veo la planta. Y reviso la planta en CAD. Fíjese que esa viga que está ahí, que hicimos ahí así rápidamente, en realidad parte de acá. ¿Sí o no? Es una viga excéntrica. Gracias. Esta es una viga excéntrica. Por lo tanto, vamos a moverla. La tomo de acá y pongo botón derecho. Mira cómo la voy a mover. Botón derecho, mover. Y la muevo desde el punto medio. Pum. Hasta esa línea verde que está ahí. Punto medio. Y cuando la muevo así,
Shazam. Está la viga separada del pilar. ¿Qué viga sí está pegada al pilar? Porque lo que queremos hacer ahora son las uniones ahí. Es esta otra viga. Entonces la vamos a dibujar. ¿Cómo dibujo esa viga? Yo recomiendo que me pongan control P nomás acá en planta. Me voy a la viga. Si no hemos modificado nada, la viga, doble clic con la que trabajamos es la IPE 300 que trabajamos hace un par de videos atrás. Entonces, ok. Si no ha visto ese video, puede verlo acá en este enlace que está aquí. Pinchamos desde el encuentro de los ejes del pilar y nos vamos al otro encuentro de los ejes del pilar que aún no existe. ¿Sí? No me pescó. Pincho, pincho. Y se generó una viga en el suelo. Ahí está. ¿Cachó? Dibujé la viga. Voy a poner control 4 para verla en render. Y quedó en el suelo. Jamás me importe, me voy a una elevación del eje 1, control P, y en el eje 1 tomo esta viga y la muevo con botón derecho, mover, la tomo del punto medio y la muevo hasta el punto medio del elemento en 2D. Siempre y cuando la haya puesto mover, botón derecho, mover, me dice elegir origen para mover, desde aquí, y dice elegir punto de destino, hasta acá. Ahí sí se movió, porque antes no. Y ahí sí está la verdad de la milanesa. ¿Cómo se hace ese encuentro? Primero de ese pilar con esta viga y de esta viga con esta otra viga, que son las dos iguales. ¿Sí o no? Una vez hecho eso, un abrazo psicológico. Entonces, una vez que tenemos las vigas así, lo que nos queda es copiar, por ejemplo, el pilar con todas sus cosas ya hechas. Si está bien hecho todo esto, lo podemos copiar. Si no está listo, voy a dejarlo para después. Esto me recomiendo que lo copie. Incluso puedo modificar el copiado si tiene algunos errores. Yo simplemente después puedo, por ejemplo, esto que estaba mal copiado, meterme acá y cambiarle, modificarlo, y lo hago con todos los demás. Entonces, copio nomás. ¿Cómo se copia? Cerrando esto que no se cierra. Ahí sí. Selecciono, acá en el 3D es más fácil, selecciono de izquierda a derecha. Fíjese que ahí seleccioné todo, de izquierda a derecha, ahí sí. Solamente el pilar, si selecciono de izquierda a derecha y agarro también toda la viga, se agarra la viga. Si selecciono de derecha a izquierda, igual que en AutoCAD, se selecciona todo, ¿se fija? Es de izquierda a derecha y que pase un poquito por las vigas y queda marcado el pilar nomás. Entonces eso es más fácil copiarlo en planta, control P. De veras que no estoy en planta, me voy a 3D. Ahí sí, control P. Y puedo seleccionarlo acá también. Más fácil, ahí. Ahí. Y para copiar, puedo apretar el comando control C. Que aquí el control C funciona como el CO de AutoCAD. Me dice elegir el origen para copiar. Pincho desde este punto, el encuentro de los ejes, y me dice elegir el punto de destino y pincho este otro punto. Me dice que extienda el cuadro de visibilidad. ¿Se acuerda de eso? Le pongo que extender, obviamente. Escape, escape, y ya tengo dos pilares con todas sus cosas. Por eso decía, hagamos uno solo y cuando esté listo lo copiamos. ¿Por qué lo copié ahora? Porque este encuentro con esta viga, ahora puedo copiar esta viga, va a ser diferente de este encuentro con esta viga. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a copiar esta viga ahora, control P, selecciono la viga, control C,
voy a copiar desde el eje de la viga, por ejemplo, si es que la encuentro aquí, voy a verlo en control 2 para verlo translúcido, y ese encuentro lo pincho y me voy a el eje del pilar. Para variar, no pescó. De nuevo. Escape. Pincho la viga. Control C. Elegir origen para copiar. Este es mi origen. Por si acaso lo voy a poner en 3D. Para ver dónde lo está tomando. A lo mejor eso es el problema. Ahí está en la parte de arriba. Así que no debería generar problema. ¿Y hasta dónde lo quiero llevar? Hasta ese encuentro de ahí. Ahí sí se pegó. Escape, control P para ver si quedó correctamente posicionada. Control 4 para haberlo renderizado. Y quedan estos problemas y todo eso que algunos se complican. No se preocupe, ahí vamos a modificar eso con componentes. Vamos a hacer las uniones y las uniones se generan solitas. Lo mismo podría hacer inmediatamente. Creo que esta viga vive lo mismo que esta. Entonces puedo ir copiándola. ¿Cuántas vigas más tengo? 2 vigas más. Copio esta. Puedo apretar control para dejar copiadas las dos. Y pongo control P. Control C. Me posiciono acá. Pum. Elegir punto de destino. Y me posiciono en el encuentro de los otros ejes. Acá. Y fíjese que esa viga quedó más corta. No importa. No sabía cuánto medía. Lo he visto. Puedo pincharla. Acá. Y acuérdense que para estirarla, si la estiro así, me puede generar un problema ahí. Así que lo ideal es pincharla desde el punto de inicio y puedo poner ahí mover. Me dice elegir punto de origen para mover desde aquí hasta el punto medio. Pum. Y el mover acá me mueve el punto, por lo tanto se estira la viga. Que queden esas 3 uniones porque lo que queremos ver aquí es las uniones que tengo que hacer. Aquí tengo que hacer una unión entre un pilar y una viga. Aquí una unión entre una viga y una viga. Aquí tengo que hacer una unión entre un pilar y 3 vigas. Y aquí va a pasar lo mismo. Podría copiar esto mismo para acá. Me gusta esta vista para copiar. Selecciono esto. Selecciono esta viga. Pum. Y tengo una viga para allá. Sí, ¿por qué no? Puras copias nomás. Control C, Control P. Y copio. Me fue el chancho con la... Ah, aquí no hay pilar, ¿o sí? Sí hay pilar. Voy a copiar el pilar solo nomás. Selecciono el pilar. Control C. Punto medio. Al punto medio. Extender. Y aquí, no sé qué es más fácil a usted. De repente es más fácil copiar la viga o es más fácil copiar el... o dibujar la viga. Ahí copié, miren lo que me pasó, moví el cat, copié no solamente borrar, borrar, eso pasa cuando uno selecciona ahí, borré, tengo duplicado eso, suprimir, ahí sí. Ya, son 3 pilares nomás, cuidado porque copié el cat entre medio, lo agarré, no sé cómo, pero lo tomé y había que eliminarlo, lo borré nomás. Y tengo 3 pilares y aquí de repente es más fácil hacer una viga.
O esta la podemos copiar porque va a ser el mismo largo. Control C. Copio la viga desde el encuentro aquí de ejes. Desde ahí hasta el encuentro de ejes de acá. Pum, ahí quedó la viga. Y por último, puedo copiar esta viga y achicarla o hacer una nueva, lo que sea más fácil. El tema es que aquí puedo hacerlo en 3D. Mira, ahí me copia el cat. Cuando copié la viga, me copió el cat también. Como la seleccioné con cat y todo, suprimir, borrar. Ya. Voy a copiar entonces, no copiar, sino que voy a dibujar la viga de aquí en 3D, desde este punto, pum, hasta este punto. Como sé que es el encuentro de ejes, ahí queda esa viguita corta. Además de esas vigas, para no seleccionar el cat, lo que voy a hacer es seleccionar la viga aquí en 3D, para no copiar de nuevo el cat, que es lo que me pasaba. Ahí pincho la viga y me pongo un control P y copio esas vigas que son la misma IP300, que son vigas secundarias, que no tienen eje, o sea, tienen un eje sin número, y las copio, control C, desde, ponemos en control 2, desde el eje de la viga, ahí, hasta el eje ahí del cat. Ahí. Uso perpendicular, perpendicular. Ahí, son dos vigas más entre medio. Esas no tienen pilar para abajo, son vigas secundarias. Esta no tiene ahí porque hay un vacío. Y aquí sí hay viga, 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 viga. ¿Correcto? Perfecto. Lo que vamos a hacer es hacer las uniones entre estos elementos. Esas uniones, si veo el cat por defecto, si voy a una elevación del eje A, por ejemplo, control P, me fijo y no hay ningún detalle de esa unión. No me dice de qué materialidad, o sea, cómo está resuelta esa unión. Entonces, eso queda, en este caso, según lo que usted estime conveniente, según su criterio. Ojo, cuando digo según su criterio, tiene que pensar que aquí en estas uniones tienen que haber uniones reales donde tiene que meter la mano una persona para hacer el apriete de las tuercas. Lo más fácil sería hacer uniones soldadas. Prohibido hacer uniones soldadas, pero no muy divertido, el sueldo por todos lados, me meto entre medio. Entonces, para los que están viendo en YouTube, hagan la unión soldada. Yo voy a hacer como ejemplo justamente la unión soldada, y para que no hagan lo mismo, todos tienen que ser unión con pernos. ¿Cómo lo hago? Simplemente me voy al símbolo de Maui Sons, un gran auspiciador del canal. Estamos esperando ese. Y acá en Maui Sons busco, puedo escribir ahí unión. Eso debe ser, me falta el acento. Gracias. ¿Quién lo dijo para salir en YouTube? Salinas. Un comentario en YouTube. Ya, eso sí, fíjese que tiene que ver cuál es la unión que corresponde, porque hay uniones de pilar, viga, viga, viga. Como ya de perogrullo, cuál va a ser la que va a unirse una viga, por ejemplo, secundaria con una viga principal. Pilar soldado con rigidizadores. Usted no va a poner esa. Entonces, cuando tengo eso, fíjese que hay una que va soldada al alma del pilar, y hay otro que va soldado al ala del pilar. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa lo voy a usar para esta, que va soldada la viga al ala del pilar. Entonces tengo que usar, yo en este caso, soldado. Eso sí, primero revisar esto. ¿Cómo se hace el orden? Tiene que también acá fijarse en el orden. Y aquí me ayuda, me dice, primero pinchar, el 1 me dice pinchar primero el pilar y segundo pinchar la viga. Entonces, no voy a modificar nada, voy a dejar lo que está por defecto. Entonces ahí pincha primero la columna,
segundo la viga y ahí queda rápidamente eso. La próxima clase vamos a hacer las uniones de todas las otras vigas. No olvide suscribirse.